déjeme saludar a Toño Ontiveros, que ya llegó para hablar sin censura, porque Antonio de la Red Obradorista está al pendiente de esta reforma que se viene, la reforma electoral, a la que le está apostando la 4T y a la que repudia la oposición, entre otros temas. Mi querido Toño, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Mando un abrazo y le agradezco a Ceci, a tu persona, por la oportunidad de estar con ustedes, pues sí, en esta importante transmisión de todos los días de Sin Censura. Le hago llegar un fuerte abrazo a nuestro público transformador, compañeros de la red y por supuesto a todos aquellos que de alguna forma nos siguen y que nos permiten estar aquí contigo. Y Hay, querido hay Vicente, que pues hablar de estos estamos temas, Toño. Estamos muy atentos, precisamente. Vimos el día lunes a Pablo Gómez en su exposición de los términos y de la información que está generando precisamente esta iniciativa de la presidenta o este decreto de la presidenta para formar una iniciativa de lo que será esta reforma político-electoral. Me llama poderosamente la atención que incluso la presidenta hizo mención pues, a respuesta de un cuestionamiento de parte de la prensa eh, en cuanto al tema del voto y que nos ayudaría a que la gente en el extranjero, la gente en el exterior participara. Quiero hacer una ampliación porque, bueno, la presidenta decía que es muy importante tomar en cuenta esta oportunidad precisamente para incluir el voto electrónico, pero hay varias modalidades que tendríamos que revisar, que tendríamos que entender, que podríamos exponer precisamente, y en este momento, de alguna forma, la intención es hacerlo de esa manera. Mira, el voto electrónico, para hablándolo en general, tiene diferentes modalidades. Existen las urnas electrónicas, ya podría ser considerado voto electrónico. Existe el voto a través de Internet, como, ¿qué es esto? Como lo que sucede o lo que sucedía o se ha tratado pues desarrollar a través del esfuerzo del INE, que es un esfuerzo muy precario a pesar de migrantes en la Cámara de Diputados. Y recuerdo, estimado Vicente, que institucionalizaron el voto electrónico. Entonces, si vamos a los temas de cómo funciona o cómo debería de funcionar, ¿sí? Bueno, creo que estamos perdiendo la comunicación, el enlace con el buen Toño Ontiveros. A ver si me confirma Ceci. Se nos está congelando la imagen, se nos está complicando la conexión. Vamos a esperarlo un par de minutos, si no, cerramos. Mi querida Ceci, estamos viendo a ver si logramos. Disculpe usted que se me cayeron los lentes. Eh, Vamos a ver si logramos conectarnos con Antonio Ontiveros de la Red Obradorista. Algo pasó con la conexión. Déjeme buscar a Antonio Ontiveros Aro, coordinador de la Red Social Obradorista y cotitular de las y los jueces del pueblo. A ver si ya regresó mi querida Ceci. Ya regresó Toño. ¿Qué onda, Toño? Se cayó Me por ahí caí. la conexión. Voy a tener que revisar en la casa del herrero asadón de palos, pero voy a tener que revisar mi conexión a internet, increíble. No, me ha pasado en la semana este fenómeno precisamente. Bueno, entonces, imagínense que usted es de la Ciudad de México y viene el domingo de votación, es un ejemplo, ¿eh? Y el más vano, y se retira de la Ciudad de México y se baja a Baja California, o se baja, va de luna de miel, o se va a Dubái por negocios, porque pues ya saben, en México hay muchos empresarios que viajan, pero van a tener la oportunidad de a través de su teléfono, su smartphone,
¿sí? O a través de una computadora realizar su voto en tiempo y forma. Que bueno, hay muchas modalidades en donde incluso se abre con anterioridad al proceso la oportunidad de que usted genere su voto, emita su voto. Entonces, esto nos permitiría poder votar en todos los aspectos que tenemos derecho, que a veces son senadores, diputados, diputados locales, etcétera, etcétera. Que no es como viajar en el país y tener que buscar una casilla especial. Y esto es otra de los beneficios de contar con esta modalidad. Entonces, durante el tiempo hemos hecho recomendaciones en este sentido. ¿Por qué? Porque esto nos permitiría, ahora vámonos a los temas más importantes, que los demás no lo dejan de ser, pero si vemos con profundidad la necesidad de permitir que nuestros hermanos en el exterior, de que nuestros compatriotas puedan hacer o generar su voto a través de este tipo de herramientas, nos permitiría captar, pues podríamos hablar de algunas decenas de millones de votos, que ayudaría a que el proceso democrático en México fuera completamente diferente a lo que es el día de hoy. Seguramente, y lo digo con base en el último resultado que hubo para la elección de presidenta, si bien se emitieron entre 19 y 20 mil votos, fíjense nada más, a través de esta plataforma electrónica que el INE facilitó a las personas en el exterior y que el voto vino principalmente de Estados Unidos, ¿sí? Hablamos de que 4,000 votos más o menos fueron para la candidata del prianismo y el resto fueron para la candidata presidencial. Yo me hacía muchos cuestionamientos de por qué no lograban hacer que esta plataforma se abriera de una manera o permitiera realmente de una manera importante tener profundidad. Ya saben, ahí ya hablamos de un proceso también en el cual habría que hacerle llegar la información adecuada a toda la gente, a la comunidad en el exterior. Y no se hizo, pero nada más, no solamente no se hizo, vuelvo a decir, si 20,000 es nuestro mejor resultado para una votación para presidente, ¿sí? Imagínense nada más lo que resultaría de tener millones de votos y quitarnos esa problemática que hubo incluso en consulados, en donde la gente trató de ir a votar y fueron miles y no había miles de votos, ¿no? Si no había oportunidad, incluso alguien en algún momento del INE dijo, bueno, podrían instalarse, y recuerdo muy bien, podrían instalarse casillas en las principales ciudades de Estados Unidos. Caramba, si consideramos una ciudad, por ejemplo, como Los Ángeles, que tiene millones de mexicanos, ¿cuántas casillas necesitaría? Si en México, ahora me remito a la elección del Poder Judicial, en la cual no hubo participación a través de esta modalidad de voto electrónico, y que además en México, para esta elección especial, solamente se instalaron la mitad de las casillas, que eso es otra de las cuestiones que seguramente ahora en la reforma político-electoral vamos a poder pulir, porque no es posible que eso limite la participación ciudadana y por supuesto afecte el resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues incluso tuvimos una narrativa de parte de la oposición hablando de que la votación no fue mayor porque la gente no le interesa. Hay muchos factores que influyen en la inclusión del voto electrónico, el voto a través de Internet y del voto en urnas electrónicas, que vuelvo a decir, son diferentes modalidades. Es posible, y estos ejercicios, fíjense bien, a mí me tocó trabajar en la integración de hardware y software, ¿sí? Dedicado a esta parte desde el 2002, perdón. Desde el 2002 yo veía este tipo de modalidades, el INE empezaba a hacer pruebas. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no se institucionaliza? ¿Será porque vamos a pasar de obtener la cantidad de votos que tenemos ahora a tener 10, 20, 30 millones más? Ahora hay que pensar también en la cuestión de la perspectiva de género, en tener la perspectiva social suficiente para decir, bueno, a ver, pero si en los pueblos ni siquiera hay internet, bueno, pues se supone que estamos llevando esa infraestructura hacia los lugares más recónditos. Pero además, sí, o más alejados o más inaccesibles incluso, bueno, para eso existen las modalidades de la urna electrónica que puede viajar en módulos, ¿sí? Y que los funcionarios del INE podían colocar. A lo que voy es de que también esto tiene mucho que ver con el presupuesto, tiene que ver con las grandes cantidades de dinero que se manejan actualmente y que seguramente se reducirían. Pero imagínense usted, público transformador y querido Vicente, una aplicación en donde, así como Facebook, así como WhatsApp, como Twitter, como lo que usted quiera, usted pueda ingresar
ver los perfiles de los políticos para no llenar de basura las calles, para no llenar de este tipo de información gráfica que muchas veces no se constituye como información, sino realmente como un impacto hasta en exceso molesto para la población, y en donde los candidatos con un mínimo presupuesto, porque también eso tendríamos que evaluarlo y se va a evaluar ahora en la reforma político electoral, cómo se financia a cada uno de los personajes políticos. Acaba de pasar la elección judicial y no se les dio un clavo, ¿eh? Entonces ya nos demostraron los que anduvieron caminando para jueces y magistrados que se puede sin dinero. Y con lo poco de dinero que ellos tuvieron, lograron estar en la boleta y lograron una titularidad, o a lo mejor no lo consiguieron, pero ¿por qué el político que va para diputado, regidor, presidente municipal, gobernador, quien sea, por qué no hace lo mismo? Aquí estaríamos hablando de un ahorro para el erario y por supuesto que una nueva distribución. Y me voy otra vez al app. Imagínense una app donde usted puede revisar por su región, por su sección electoral, quiénes son realmente los candidatos, no tenerlos que andar cazando, o incluso los políticos no tendrían que andar viendo dónde se colocan para hacer un meeting para que todo el mundo los conozca, porque a través de la aplicación podrían presentarse, podría usted darles me gusta, podría usted compartir su video, y además en esa misma aplicación tener la oportunidad de registrar información, hacer cambios de información con su llave, con su acceso. Y mucha gente habla de que posiblemente electrónicamente eso generaría algún tipo de fraude o de problema de hackers y todo esto. Ya existe la tecnología, ya existe, por ejemplo, la tecnología que blinda las criptomonedas, que es el blockchain, que es una de las tecnologías que se podría ocupar. ¿Para qué? Para que el dato que sale de acá llegue a este lado. Se le puede generar a una programación de este tipo algo que nos permita saber si hubo una concentración en un sindicato donde todo el mundo lo llamaron y le dijeron, aquí vienes a votar para que votes por Pepe Gómez, ¿no? Pues Pepe Gómez podrá obtener 500,000, 2,000 votos en esa concentración, pero la aplicación podría reportarnos precisamente esa concentración. O sea, tendríamos muchas formas de atacar el mapachismo, podríamos realmente adicionar nuevas maneras. Y aquí hay una cuestión muy importante que la ligo a este proceso de la reforma político-electoral, pero ya en la parte jurídica, bueno, pues hay que darle una base y un sustento jurídico a toda esta información, a todo este manejo. ¿Por qué? Porque al final vamos a necesitar una transición hacia un área, hacia una Claro. época, hacia un momento tecnológico que nos ayude como sociedad a que nuestra democracia crezca. Ya hay muchos países usando este tipo de tecnologías. La presidenta incluso hablaba hace unos días también de que las urnas electrónicas, además del voto que uno genera a través de la urna, nos da un recibo que puede funcionar precisamente para qué, pues para que se haga una auditoría. Habrá logrado, qué no se ha logrado, quién los construyó. Por favor, espero que no sea cuestión de contar con la presencia de personajes como los que manejaron el PREP en algún momento, la familia de Calderón y cosas por el estilo. Y precisamente por eso es bien importante entender que vamos hacia un desarrollo tecnológico ya con mayor profundidad, porque incluso ayer me comentaban en las y los jueces del pueblo donde participo, una persona, ¿y qué opinas de los biométricos? Bueno, pues los datos biométricos son importantes, pero ya se tienen. El INE ya tuvo fuga, bueno, no fue el INE, fue el IFE, tuvo fuga de esa información hace más de una década, un par de décadas, casi podríamos hablar de ello. Entonces, ¿qué les preocupa? La otra cuestión es de que en la renovación de los datos biométricos sí es importante apoyar la medida porque vamos a evitar que gente que tiene dos, tres credenciales de lector con diferentes nombres, con su misma huella, ¿sí? Con sus datos, la fotografía que se toma es biométrica. No nada más la firma electrónica es biométrica también porque mide velocidad y fuerza y todo este tipo de cosas. O sea, ya existe información biométrica. Bueno, actualizarla sería importante en una base de datos y como se está haciendo, porque también vuelvo a decir, si al final conjuntamos eso con lo que el INE tiene, vamos a lograr sacar de la circulación muchas identidades falsas. Yo les puedo decir, no solamente hay ampones, quién sabe qué otro tipo de intereses, de qué otro tipo de sectores de la sociedad o de grupos de poder
tienen a gente con este tipo de identificaciones. Entonces, claro, bueno, son muchas revoluciones pequeñas, muchos elementos pequeños para ir formulando este proceso de voto electrónico en el cual no es que confiemos, es que vamos a hacer o tenemos que hacer y apoyar al gobierno a que realice todas las acciones necesarias para asegurarnos de que realmente es funcional, que se acaben los mapaches electorales, que se acabe el alto presupuesto gastado en casillas que a veces ni se colocan el día de la elección, ¿sí? O que se justifica con asistencias muy bajas o que no se llevan a cabo la difusión de los proyectos políticos para poder ser seleccionados en una urna por parte de la población. Y este tipo de elementos electrónicos nos van a servir, pues por supuesto, todo el mundo trae redes sociales, todo el mundo trae el banco en el teléfono, y a lo mejor habrá quien diga, bueno, no todo mundo, bueno, sí, no todo claro, mundo, pero se trata de incluir, ¿no, mi querido Vicente, a más personas? Por último, y no sí, menos importante, pulir la reforma al Poder Judicial también es participar en la reforma político-electoral. Porque si bien estamos viendo todavía la instalación del marco constitucional del Poder Judicial, de esta nueva modalidad, y lo decía hace un momento el panel que pues estuvo antes que un servidor, sí, Rafa Herrera mencionaba algo muy cierto, si hay una curva, si hay una instalación, si hay un proceso de cambio al cual tenemos que dedicarle. a ver, confírmeme, Ceci, si nuevamente perdimos la Forma. conexión. A ver, Muchos ahí, de ahí los te escucho, elementos que, Antonio. aquí estoy, ¿no? Sí, Muchos de los elementos que no fueron previstos en la reforma y que hoy por hoy solamente son acuerdos del Pleno de la Suprema Corte, del órgano administrativo, posiblemente en otro momento de otros de los órganos del Poder Judicial, tendrían que estar ya tomándose en cuenta para ese pulido, para esa reforma 2.0. ¿Por qué? Porque definitivamente hay muchos temas pendientes, incluso en temas electorales, que van a tener que ser considerados en la reforma político-electoral para el tema del Poder Judicial. Incluso se habló ya de posiblemente que la elección para el 27 se difiera, y creo que es algo muy delicado. Es delicado ¿por qué? Y esto hay que informarlo y no se está diciendo en ningún medio, así es de que me permito hacerlo público y está corroborado. Se han dado titularidades para jueces y magistrados por parte del órgano administrativo, se ha seleccionado a personal que pues de alguna forma estaban como secretarios de cuentas, secretarios dentro de los diferentes tribunales y juzgados, y ujú, están siendo declarados como titulares personas que no fueron a elección, por cargos que no fueron a elección, que están abandonando o dejaron ya por retirarse precisamente, pues ya saben, con estas cuantiosas cantidades a las que todavía tienen derecho o tuvieron derecho en algún momento, pero que estaban consideradas para el 27. Bueno, se entiende, habrá alguien que diga, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a quedar aquí, me voy del Poder Judicial, porque no voy a esperar al 27 siendo nombrados en esos cargos personas allegadas a precisamente personajes del pasado. Entonces, eso no sé cómo lo va a tener que aclarar la Suprema Corte o el órgano administrativo a través de notas sí, periodísticas, de hacer notas informativas que nos permitan entender por qué está pasando eso, pero a su vez también al parecer empieza, eso sí es una conjetura porque no lo he podido corroborar personalmente, de que claro. están abandonando algunas personas que subieron como titulares en esta reciente elección. Aún como usted lo vea, todo esto tendría que estar siendo considerado porque entrarían en el bloque para el 27. ¿Por qué? Porque pues entran como secretarios en funciones de juez o de magistrado, ¿sí? Para precisamente la suplencia de esos cargos, y habría que Ujú, analizar posiblemente los nombres. Vamos a conseguir esa información para presentártela, Vicente, para que la tengas a la mano, porque sí es importante pedir una explicación. Si bien ya nos parece extraño y simplemente hoy veo lo que acaba de pasar con los estudiantes de Ochinapa, a los cuales no podemos criminalizar, pero sí tendríamos que entender cómo es que llega una persona con la capacidad de Vidulfo a ser pues parte del equipo de la ponencia del presidente, del ministro presidente, ¿no? Entonces, eso a mí me llama poderosamente la atención, y creo que esos temas también llegan a ser hasta cierto nivel importantes,
y tendrá que sacar notas informativas la Suprema Corte para que nos explique este tipo de decisiones, porque no es el único caso, ¿sí? También por ahí hay gente definitivamente. apegada a gente del constituyente, estimado Vicente. ¿Sí me escuchas? Sí, definitivamente, Toño. Sí. Esa parte se tiene que informar, pero también habrá que informar, y hoy lo dijo la presidenta, y me quedo con cómo la Carta Magna prohíbe precisamente cualquier negociación de parte de, pues en este caso, la autoridad establecida, el Poder Ejecutivo y quien está a cargo de la cuestión hacendaria, ¿sí? Para poder disminuir cualquier pues usted lo entenderá, ¿no? Cualquier tipo de evasión o cualquier tipo de falla fiscal, vamos a llamarle de esa manera. Entonces, si esto es uno de los ejemplos que hoy se ha estado dando constantemente, hoy el día de hoy se tocó, hay otros Ujú. más. ¿Qué otros elementos no se ha considerado? Pues habrá que ver cómo están las empresas mineras, porque estamos hablando de cantidades posiblemente que no han llegado al fisco. Habrá que ver otros muchos temas, no solamente temas fiscales, que es algo que pedíamos o solicitábamos como sociedad dentro de este proceso de cambio del Poder Judicial. Sí, Hay muchos otros temas que se tienen que tocar. Entonces, necesitamos un Poder Judicial fuerte que empiece a combatir el rezago. ¿Y cómo vamos a hacer eso si todavía el día de hoy hay elementos que han quedado pendientes o que se deciden de una forma que, un ejemplo de ello, ¿sí? Los derechos de los empleados que se mueven dentro del Poder Judicial cuando la movilidad siempre estuvo presente? ¿Qué significa claro. eso? Que hoy eres secretario de acuerdos en la Ciudad de México y mañana te trasladas para Tijuana porque allá te contratan. Bueno, los derechos los está perdiendo la gente y eso es un tema que vamos a traer la próxima semana, si nos permites, Vicente. Claro que te lo permito, mi querido Toño. Estamos en la recta final, pero cerremos invitando a la audiencia, a tus redes sociales, a tus esfuerzos, Antonio. Muchas gracias, Vicente. Y yo quiero pedirle a toda la audiencia, a las personas que tienen la oportunidad de seguirnos y que pues, nos dan la oportunidad de estar aquí, que sigan a Sin Censura, que apoyen a Sin Censura, que apoyen, por favor, este trabajo tan importante que realiza el equipo de Vicente Serrano. Yo quiero hacer mención de eso porque todos los días necesitamos estos espacios públicos en los cuales podemos hablar, en los cuales realmente podemos transmitir el conocimiento, la información y lo que vamos reuniendo. Eso en principio, quiero decirlo que me parece muy importante, me siento parte de la familia Sin Censura y me siento con la responsabilidad de apoyar a Vicente y de apoyar esta transmisión. Por otra parte, bueno, pues un Gracias. servidor participa en Las y los Jueces del Pueblo los martes y los jueves de 8 a 10 de la noche. Ya estamos con regularidad haciendo los lives. Ayer tuvimos live precisamente hablando de estos temas y también el tema de la ley de amparo, ¿eh? Ahí hay pendientes y hay preocupación porque no se va a ir a discusión, si no se va a ir a discusión o no se va a abrir a los foros públicos, y eso pues lo dijo Adán Augusto, no lo dije yo. Aquí lo importante es que agradecerles y pues que nos sigan en la red social, en la red social obradorista o en Las y los Jueces del Pueblo. Y nosotros provenimos realmente de Twitter, bueno, antes Twitter, ahora X, pero nos pueden encontrar en el resto de las plataformas que no hemos trastocado precisamente por toda la ocupación que Sí, traemos de desarrollar estos temas y lo fuerte que nos metimos este año en el proyecto de él y la Mexicanos de a pie, que pues uno de los proyectos es Las y los Jueces del Pueblo, ¿no? Entonces, por ahí los esperamos, con mucho gusto, yo los acompaño, si me lo permiten, la semana entrante, y les adelante. agradezco por seguir la transmisión y por informarse. Es importantísimo, como decía Rafa Herrera, que compartamos el contenido con la tía panista, con el vecino que no sabe nada, pero todo critica, y es también necesario ayudar en Claro, el proceso de comunicación. Si bien no es como muy claro, ¿sí? De repente a nivel institucional, gubernamental, porque sí habría que decirlo, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte, no están las notas informativas para diluir toda esa narrativa que pudiera estar equivocada, o lo mismo que dijo Rafa Herrera, el hecho de que claro, hayan admitido el recurso de amparo no significa que le hayan otorgado el amparo, ¿eh? Eso todavía puede ser desechado y todavía vamos a observar. Si bien como comunicación nos arrancamos ya a decirle al ministro presidente y a la Suprema Corte, hey, estamos atentos, pues bueno, ellos van a tener que resolver y el criterio de ellos, pues
vamos a ver estas primeras incursiones ya en las ponencias de la Suprema Corte. Pues mi querido Vicente, te mando un abrazo, gracias por el tiempo y la oportunidad y cuenta conmigo para todo, hermano. Claro que Estamos sí. atentos. Gracias, Antonio. Que pases excelente fin de semana. Saludos a la familia, el buen Antonio Ontiveros Aro, hablando con nosotros sin censura.